Sí. Buenas tardes a todos. Ya se está grabando, entonces por eso estamos silenciando los micrófonos y pues nada más, unos segunditos más, vamos a esperar a que Ceci se conecte y, y por eso están silenciados los micrófonos. Hola amigas, buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Hola Ceci, buenas tardes. Ya estamos grabando. ¿Ya? Ya. Ay, ya estamos listos. ¿Cómo Pero estás, bueno, Ceci? te Buenas saludamos tardes. todos. Buenas tardes. hola, buenas tardes todos. Buenas tardes. Bueno, pues entonces, pues vamos a empezar rápidamente con la oración. Permítanme un segundo, déjenme ponerla.
A ver, permítanme. Ay, permítanme primero. Ay, Dios, acá está. Ya soy administradora. Bueno, pues entonces vamos a empezar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a situarnos otra vez en la Pascua. ¿En dónde estamos? Bueno, recordando, la Pascua de Jesús se divide en tres partes. La última cena, que ya la vimos, la pasión es justamente donde estamos viendo la oración de Jesús en Getsemaní, la pasión que va desde la oración de Getsemaní hasta el sepulcro. Vamos en esta parte, ya después seguiremos con la glorificación. Bueno, entonces vamos en el libro, en la página... en la página 169. A ver, pero vamos a leer desde el principio todo la oración. A ver, vamos a leer, Marcos 14, vamos a empezar desde el 32. Marcos 14, 32. Vamos a leerlo en la Biblia, por favor. Para no empezar, nos habíamos quedado en el 37, pero vamos a empezar desde el principio para retomar todo. Agonía de Jesús. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní. Getsemaní significa lugar de aceites, lagar de aceites. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo entonces, mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad. Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba que a ser posible pasara de él aquella hora. Decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Bueno, en eso ya lo vimos la semana pasada. Y entonces ahora vámonos a la página 169 para continuar con la lectura en el libro, porque ahí viene el Evangelio de Marcos y de Mateo en dos columnas y los podemos ir comparando.
son casi iguales, Marcos y Mateo. Tienen alguna diferencia nada más chiquita. Entonces voy a leer a Marcos. Voy a leer la columna de Marcos. Y viene y los encuentra durmiendo. O sea, Jesús ya había estado orando, regresa a sus discípulos y los encuentra durmiendo. Y dice a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu es ardiente, pero la carne es débil. Y de nuevo, habiéndose ido, oraba diciendo la misma palabra. Se regresa Jesús a orar. Y Marcos no nos dice la oración, solamente nos dice que decía la misma palabra, o sea, que oraba de la misma manera. Pero Mateo sí nos la repite. Entonces vamos a ver en esa columna, al lado derecho, cuál era la oración de Jesús. La oración era: Padre mío, si no puede este cáliz pasar sin que lo beba, hágase tu voluntad. Aquí Jesús se ve claro que no quiere pasar por ese cáliz, pero que está dispuesto a hacer la voluntad del Padre. Seguimos en Marcos. Y de nuevo, habiendo venido, los encontró durmiendo, pues sus ojos estaban cargados y no sabían qué responderle. Y Mateo nos dice: y habiéndolo dejado, habiéndose ido de nuevo, oró por tercera vez, diciendo la misma palabra. Bueno, vamos a leer los comentarios, vamos a ver los comentarios que vienen en el libro. En Marcos, Jesús se dirige a Pedro. O sea, se dirige a Pedro. Pedro había jurado, había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús si fuera necesario. En la página 170, al principio. Pedro había dicho que estaría dispuesto a morir por Jesús y ni siquiera es capaz de estar una hora en vela. Ahora, vamos a ver cuál era la situación de los discípulos. O sea, era de noche. Eran ya después de la noche, no podemos saber con exactitud, pero si pensamos que salieron de cenar a las 10 más o menos, en lo que llegan a Getsemaní caminando, y luego Jesús se pone a orar, no sabemos qué hora era exactamente, pero eran altas horas de la noche ya, y venían de cenar. Y además de que venían de cenar, pues habían echado un vinito. Entonces, o sea, sí era como humanamente razonable que tuvieran sueño, que estuvieran cansados, ¿no? Entonces, pero Jesús les pide: pónganse a orar, acompáñenme con su oración. Estoy triste hasta morir. Bueno, ahora vamos a ver lo que dice Lucas. Lucas, aquí en Lucas tenemos un cambio. Lucas dice algo diferente. Ahí en el libro. Y habiéndose levantado de la oración, habiendo venido a los discípulos, los encontró dormidos por la tristeza. O sea, Lucas, acuérdense que el evangelio de Lucas es el evangelio de la mujer y el evangelio de la misericordia. Y Lucas quiere encontrar alguna disculpa para los discípulos, una disculpa por la que estén dormidos. Y entonces aquí Lucas pone: y estando dormidos por la tristeza. Estaban tan tristes que se durmieron. Ese Lucas, ¿no? Como que quiere disculpar a los apóstoles. Y les dijo, Jesús les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos, orad para que no entréis en tentación. Aquí, en su buen corazón, Lucas quiere disculpar a los discípulos. Duermen a causa de la tristeza.
Y si nombrar a Pedro, el reclamo va para todos. Marcos y Mateo sí nombran específicamente, en Marcos y Mateo Jesús nombra específicamente a Pedro, pero aquí Lucas, como que Jesús, en Lucas como que Jesús se dirige a todos en general, como que la delicadeza de Lucas de no querer mencionar específicamente a Pedro. Pero aquí les dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Esta frase, idéntica en Marcos y Mateo, equivalente en Lucas, tiene un carácter patente de exhortación. Esta exhortación, parénesis, dice en el libro parénesis quiere decir exhortación. Esta exhortación debió haber sido explotada en los tiempos primitivos y la experiencia sufrida por los apóstoles se convirtió en una lección para velar siempre y orar a fin de no sucumbir en la tentación, y la podemos actualizar. ¿Ellos estaban siendo tentados? Sí, claro que estaban siendo tentados. Estaban sintiendo sobre ellos el cansancio del día, el sueño, y estaban siendo tentados para no acompañar a Jesús en esos momentos difíciles de dolor y sufrimiento. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? Orad. Orad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orad y velad. Cuando nosotros suframos alguna tentación, porque la realidad es que muchas veces nos damos cuenta de que estamos siendo tentados, lo que tenemos que hacer es velar y orar. Esta parénesis debió ser explotada en los tiempos primitivos y la experiencia sufrida por los apóstoles, pues que cayeron redonditos, se convirtió en una lección para siempre orar con el fin de no sucumbir a la tentación. Pero ¿de qué tentación se trata? Jesús está librando en estos momentos una batalla interna con las potencias satánicas. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto la clase pasada? Que cuando Jesús es tentado, cuando Jesús después de su bautismo va al Jordán, sufre 3 tentaciones. Satanás lo tienta 3 veces y luego al final del relato nos dice que Satanás se retira hasta el momento oportuno. Y ahorita es el momento oportuno. Otra vez Satanás está presente tentando a Jesús. Tentando a Jesús, ¿en qué sentido? No cumplas con tu misión. En ese sentido, ¿no? Entonces, aquí Jesús está librando una batalla interna con las potencias satánicas. Sufre una prueba mesiánica, apurar o no el cáliz de la muerte en favor de la humanidad. ¿Era algo difícil para Jesús? Claro que sí. Un hombre joven, saludable. Por supuesto que no quería morir, y menos una muerte tan dolorosa como la que sabe anticipadamente que le espera. Su angustia y su oración reflejan una confrontación con el poder del mal. Jesús está confrontando con Satanás. ¿Y cómo supera esa tentación Jesús? La supera por la obediencia, obedeciendo a su Padre. Toda la vida obedeció a su Padre, habló las palabras del Padre, obró las obras del Padre, hablaba lo que el Padre le decía, todo el tiempo fue obediente a su Padre. Y en este momento tiene que seguir obedeciendo a su Padre, y eso es lo que le ayuda a superar esta tentación. Jesús ha orado, seguirá orando y no sucumbirá. Los apóstoles y después de ellos todos los discípulos se verán expuestos a pruebas o tentaciones semejantes. El espíritu del mal se opondrá a la realización del plan salvífico de Dios en cada uno de los creyentes, o sea que también en nosotros. Satanás también se opone a que se realice el plan salvífico de cada uno de nosotros actualmente. Lo que menos desea es que se salven almas, ¿no? Que nos salvemos. Entonces, claro que pone obstáculos, pero nosotros, estando en oración, obedeciendo a Jesús, haciendo lo que Jesús les decía a sus discípulos, velad y orad,
podremos resistir esa tentación. El maestro ha dado el ejemplo. La oración y la vigilancia son el secreto del triunfo. Los discípulos ni oraron y ni vigilaron. Se durmieron y no oraron. Pero Jesús estuvo vigilante y estuvo orante. Y así fue como lo venció. Porque el espíritu es ardiente, pero la carne es débil. Eso cada uno de nosotros lo experimentamos, ¿no? El mismo San Pablo, como decía, que no hacía el bien que quería y hacía el mal que no quería. Y a nosotros a veces nos pasa, ¿a poco no? Que sin querer hacemos el mal que no queremos. ¿Por qué? Porque el espíritu es ardiente, pero la carne es débil. Esta máxima describe un contraste entre el hombre fortalecido por la ayuda divina y el hombre sujeto a las limitaciones de su naturaleza propia. La oración a través de la oración nosotros recibimos fortaleza divina. Por eso es importante la oración. Bueno, Jesús se vuelve a apartar de sus discípulos, vuelve a orar y luego interrumpe su oración otra vez, regresa otra vez y otra vez los encuentra durmiendo. Y aquí Marcos nos dice que Pedro no sabía qué responderle. Igual en la transfiguración, también, si quieren, vamos a ver a Pedro en la transfiguración, en Marcos 9:6. Marcos 9:6. Bueno, vamos a leer desde el 5. Marcos 9:5. Tomó Pedro la palabra y dijo a Jesús: Rabí, está bien que nos quedemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Es que no sabía qué responder, pues estaban atemorizados con la experiencia de la transfiguración. No sabía qué responder. Y aquí otra vez Pedro en Getsemaní, otra vez no sabe qué responder. Bueno, entonces seguimos con los evangelios. Vamos a seguir leyendo Marcos, en la página 171, la columna de la izquierda. Y viene la tercera vez y les dice: dormid ahora y reposad. Basta ya, ha venido la hora. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Hasta aquí Marcos y Mateo van igual. Página 172. Levantaos, vamos. He aquí que el que me entrega ha llegado. A ver, aquí no está como muy claro cómo leer. Es un poco oscuro este texto y entonces no está muy claro cómo leerlo. Entonces, puede ser que sea como algo afirmativo, que sea que Jesús les haya hablado con un poco de ironía, o puede ser que haya sido una interrogación. Entonces, vamos a ver la diferencia. Vamos a leerlo de las dos formas, a ver qué significa. A ver, vamos a leerlo primero como si fuera algo afirmativo, ¿sí? Vamos a la página 171 otra vez. Vamos a leerlo afirmativo. Y viene la tercera vez y les dice: dormid ahora y reposad. Basta ya, ha venido la hora. O sea, como que si no es interrogación, si es así como afirmativo, es hablar con ironía. Porque como les dice Jesús: dormid ahora y reposad. Basta ya, ha venido la hora. O sea, si ya ha venido la hora, pues es evidente que no pueden seguir durmiendo. O sea, ya va a llegar Judas por él. ¿Cómo van a seguir durmiendo? O sea, es imposible que sigan durmiendo, ¿no? Entonces, como una ironía. O sea, ya he venido a ustedes a pedirles que oren y que estén en vigilia y que oren, y no han podido hacerlo, ¿no? Por eso, como con ironía, dormid ahora y reposad.
O sea, Jesús ya había tomado la decisión, ya había triunfado en esa batalla, esa agonía, esa batalla interna contra Satanás. Entonces, por eso le dice, pues ya, dormid ahora y reposad. Ahora vamos a ver qué significaría con signo de interrogación. A ver, en la página 172, segundo párrafo. Si la lectura es imperativa, Jesús, con suave ironía, invita a los discípulos que duerman y descansen. Su oración ha pasado ya reconfortado. O sea, Jesús quería que lo apoyaran en la oración durante el combate, pero ahorita su oración ya ha pasado, ya ha sido reconfortado y ya, o sea, ya decidió que va, ¿no? Que va con todo. Ya triunfó la batalla sobre Satanás en esa tentación. Entonces ya ahorita, pues ya si quieren duérmanse, o sea, ya no los necesito. Pero no hay tiempo para que duerman, porque luego dice el mismo Jesús, basta, ha venido la hora. Ahora, pero si aceptamos que una lectura interrogativa, tal vez este texto presente un sentido más satisfactorio. A ver, vamos a leerlo aquí con interrogación. Y viene la tercera vez y les dice, ¿dormís todavía y reposáis? Como que no lo puedo creer. ¿Está lejos el fin? ¡Ha venido la hora! Como que, ¿cómo es posible que estén dormidos y reposando? O sea, ya llegó la hora, ya despiértense. Esto ya comenzó, esto ya va a suceder ahorita. He aquí que el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí que el que me entrega ha llegado. O sea, ¿cómo es posible que estén durmiendo, no? Bueno, ahora, ¿qué es eso de la referencia de la hora? Ha venido la hora. ¿Qué significa la hora? La hora es el momento en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Acuérdense, en el Evangelio de San Juan, en diferentes ocasiones, habían querido matar a Jesús. Y Jesús se escabullía y no podían atraparlo, y Juan repite esas veces que no lo habían podido agarrar porque no había llegado su hora. Entonces nadie iba a poder aprender a Jesús o atrapar a Jesús hasta que llegara la hora. Entonces, no se pudo porque no había llegado su hora, pero ahorita, dice Jesús, ya llegó la hora. También, alguna vez que en el Evangelio de San Juan, que también quisieron hacer rey a Jesús, también el evangelista nos dice, pero no había llegado su hora. Entonces, por eso no pudieron. Pero aquí, pues resulta que aquí ya llegó su hora. La referencia a la hora es el corazón de esta palabra de Jesús, y esa hora es el momento en que el Hijo del Hombre, el Mesías, va a ser entregado en manos de los pecadores. El Hijo del Hombre, aquí es una alusión a Daniel 7:14. ¿Sí se acuerdan, verdad o no? ¿No? Del Hijo del Hombre que venía entre las nubes del cielo y que iba a subir hacia el anciano. O sea, ya está diciendo aquí el Hijo del Hombre, como que se está diciendo él mismo el Hijo del Hombre. Su misión mesiánica va a alcanzar su más alto cumbre. La señal de la hora, la señal de que la hora está presente es que Judas lo va a entregar, y ya ha llegado Judas. Por eso viene una invitación a los discípulos, levantaos, vamos. Ahora, en el origen de las tradiciones, a ver, por un lado Jesús insiste, él ruega para que su hora pase y acepta declarando, ha venido la hora.
el tema tiene como centro el Hijo del Hombre que acepta la muerte por nosotros. O sea, cuando Jesús dice, ha llegado la hora, es que libremente está reconociendo que ya llegó la hora y está dispuesto a hacer lo que sigue. Ya llegó la hora de ¿qué? De pasar de este mundo al Padre. Y para pasar de este mundo al Padre, Jesús tiene que pasar por la muerte. Entonces ya llegó esa hora, la ha aceptado, Él es el Señor de la historia, no lo van a atrapar porque accidentalmente lo agarren, sino porque Jesús libremente va a entregar su vida y ya llegó esa hora. Cuando llega la hora, no tiene que hacer, o sea, no tienen que agarrarlo, como que no lo agarran desprevenido, como que no lo agarran por la fuerza, sino que llegando su hora, Jesús se entrega libremente. Entonces, aquí el tema tiene como centro, el Hijo del Hombre acepta la muerte por nosotros, en total libertad, Él la acepta. Y otra tradición insiste, velad y orad para que no entréis en tentación. Esto vale para todo cristiano que debe imitar a Jesús en la vigilancia y en la oración para superar la prueba. Y a lo largo de la vida nosotros tenemos muchas pruebas. Estas diferentes presentaciones, lejos de contradecirse, se enriquecen mutuamente, porque está por un lado el hombre y por el otro lado Jesús. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, sufre ante su Padre y acepta morir. O sea, la oración de Jesús en Getsemaní está cargada de mucho sufrimiento. Entonces Jesús ahí acepta sufrir y acepta morir. Pedro, Santiago y Juan asistieron a ese combate y lo han contado. O sea, ellos vieron, ellos fueron testigos del combate de Jesús. Ellos vieron cómo Jesús se retiraba, cómo caía, cómo caía y cómo oraba y volvía a orar, que pase de mí este cáliz. Ellos fueron testigos de la lucha. La comunidad cristiana primitiva reunió y asimiló esa experiencia del Señor y en su predicación consideró diferentes aspectos, insistiendo ya sea en la actitud heroica de Jesús, o sea, fue una actitud heroica la de Jesús, claro que sí, y ya sea en el socorro divino que no le faltó. Jesús, recuerden, Jesús es igual a nosotros en todo menos en el pecado. Entonces, por supuesto que en estos momentos hubo mucho sufrimiento para él. Igual que lo tendríamos cada uno de nosotros. Pero nunca le faltó el socorro divino. Tuvo la fortaleza divina, ¿no? El socorro del Padre, el socorro del Espíritu Santo. Estas tradiciones fueron recogidas y más o menos combinadas por los evangelistas, quienes según su temperamento subrayan tal o cual aspecto del mismo misterio. Pues sí, hemos estado viendo que que los 4 evangelistas narran de diferente manera la oración de Jesús, dependiendo de su temperamento, ¿no? Bueno, ahora, vámonos a la página 175, el prendimiento de Jesús. A ver, vamos a leerlo de un jalón. Aquí hay diferencias también. Vamos a leer Marcos 14, 43.
prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando, o sea, no acababa de decir, levantaos, vámonos, mirad que el que me va a entregar está cerca, cuando de pronto se presentó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo armado con espadas y palos. Un grupo armado, como si se necesitara un grupo armado, no era necesario. Pero Judas no sabía, los sacerdotes no sabían qué era lo que iba a pasar, sabían que Jesús, pues es un hombre milagroso, sabía que hacía milagros, sabía que tenía poder, no sabían cómo iba a reaccionar y entonces por eso va un grupo armado con espadas y palos. Pero fíjense aquí cómo dice, se presentó Judas, uno de los 12. O sea, lo menciona por su nombre y dice uno de los 12, uno de los cercanos, uno de los amigos, uno de los especialmente elegidos. Judas no estaba en el montón entre la gente que rodeaba a Jesús, entre los discípulos en general, era uno de los escogidos, especialmente escogidos. Esto como que hace más dramática la traición. Venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. A ver, o sea, de los sanhedritas. A ver, ¿cómo estaba formado el Sanedrín? El Sanedrín estaba formado por 71 personas. La primera era el sumo sacerdote y 70 miembros. Esos 70 miembros podían ser sacerdotes, escribas y ancianos. Ancianos no quiere decir viejitos, sino ancianos era gente como con autoridad moral, o era gente importante, como con la autoridad moral. Ahora, ¿para qué servía el Sanedrín? En un principio, bueno, hacía muchos siglos antes, la ley que viene, actualmente viene, bueno, hace algunos siglos la ley, la Torá, que son 613 leyes, era como la ley de Estado. Por esa ley se gobernaba el pueblo. Pero, pues aquí con los romanos, el Sanedrín ya solamente tenía autoridad religiosa. Era como que el gobierno religioso del pueblo. Bueno. Entonces, venían de parte de los sumos sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. O sea, este grupo armado venía de parte del Sanedrín. El que le iba a entregar les había dado esta contraseña. Aquel a quien yo dé un beso, ese es. Detenedlo y llevadlo con cautela. Ahora, ese beso no era nada fuera de lo normal. O sea, era muy común, era normal, era usual que se saludara a los rabí, o sea, a los maestros con un beso. Entonces, no era un acto raro. A quien yo dé un beso ese es, detenerlo y llevarlo con cautela. Nada más llegar, se acercó a él y le dijo, Rabí, y le dio un beso. Ellos le echaron mano y le detuvieron. En esto, uno de los presentes, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. A ver, aquí Marcos no nos dice quién fue el que hizo eso, pero vamos a leer todos los evangelios y el relato en los evangelios y vamos a ver cómo el que le cortó la oreja al siervo fue Pedro. O sea, Pedro como siempre tan impulsivo, o sea, como que le gana el temperamento a Pedro. Y cuando ven que se van a llevar a su maestro, que se van a llevar a Jesús, ¡zas!, le corta la oreja.
al siervo, dice aquí, al siervo del sumo sacerdote. A ver, ¿qué significa el siervo del sumo sacerdote? Podemos pensar equivocadamente que es como el criado del sumo sacerdote, ¿no? Como un sirviente del sumo sacerdote. No, el siervo en este caso significa como que el representante. Es como un embajador, digamos. O sea, era una autoridad, estaba representando al sumo sacerdote. Entonces Pedro le quita la oreja al representante de la autoridad. Y tenemos, a ver, hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja. Jesús tomó la palabra y les dijo, habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba junto a vosotros enseñando en el templo y no me detuvisteis. Jesús había estado en el templo muchísimas veces a lo largo de su ministerio público, pero aquí ya es jueves en la noche para amanecer viernes, ¿no? Y el lunes, martes y miércoles anteriores, o sea, el equivalente a nuestro lunes, martes y miércoles santo, Jesús estuvo en el templo enseñando. Entonces, ¿cómo es posible? Estuve enseñando en el templo tranquilamente enfrente de todos y no me detuvisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Aquí tenemos algo que nos cuenta solo Marcos. Detuvieron a un joven que le seguía cubierto solo con un lienzo. Pero él, dejando el lienzo, se escapó desnudo. Bueno, entonces ese es el prendimiento de Jesús en el Evangelio de Marcos. Ahora vamos a leerlo en el Evangelio de Mateo, Mateo 26, 47. Perdón, Ceci, ¿Mateo 3 o 6? 26, Ah, Mateo 26, 47. Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, acompañado de un grupo numeroso armado con espadas y palos. Venían de parte de los sumos sacerdotes y de los ancianos del pueblo. El que le iba a entregar les había dado esta señal. Aquel a quien yo dé un beso, ese es, detenerlo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo, salve, rabí. Esto no nos lo había dicho Marcos, no nos puso el salve. Salve, rabí, y le dio un beso. Jesús replicó, amigo, a lo que estás aquí. O sea, amigo, pero al mismo tiempo que le llama amigo, le dice, pues, realiza aquello que vas a hacer. Como cuando después de la última cena, después de la cena pascual, también le dice lo mismo Jesús, ¿no? Lo que has de hacer, hazlo ya. Y aquí otra vez, amigo, a lo que estás aquí. Entonces, aquellos, pero fíjese, aquí no menciona el nombre de Judas. Entonces, aquellos se acercaron, echaron mano a Jesús y le detuvieron. En esto, uno de los que estaban con Jesús echó mano a su espada, la sacó e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le llevó la oreja. Le dijo entonces Jesús, vuelve tu espada a su sitio. Esto es nuevo también. Vuelve tu espada a su sitio.
porque todos los que empuñen espada perecerán a espada. ¿O piensas que que no puedo yo rogar a mi Padre que pondría al punto a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Aquí tampoco nos dice que fue Pedro. Pero por supuesto, o sea, Jesús no necesita que lo defiendan. Si él quisiera, si se lo pidiera al Padre, el Padre podría mandar una cantidad de ángeles que lo defendieran. Más, ¿cómo se cumplirían entonces las escrituras que dice que debe suceder así? A ver, miren, esto parece un poco de trabalenguas, pero piénsenlo. A lo largo de las escrituras, en diferentes ocasiones, en diferentes textos, en los evangelios dice, y sucedió esto para que se cumplieran las escrituras. Pero no es que Jesús haya llevado una agenda y que hubiera dicho, hoy me toca leer este texto en la sinagoga, hoy me toca leer este rollo, o hoy me toca curar un paralítico. O sea, así no funcionaba Jesús. O sea, Jesús no hacía las cosas para que se cumplieran las escrituras, sino al revés. Cuando Jesús iba haciendo las cosas, las escrituras se cumplían, pero Jesús se movía siempre en libertad. No, nunca hizo Jesús las cosas para que se cumplieran las escrituras, sino que venían anunciadas en las escrituras y cuando Jesús libremente las cumplía, entonces se realizaba lo que venía escrito en las escrituras, ¿sí? Ay, perdón, ya me perdí donde me quedé. Ok, más cómo, versículo 54, más cómo se cumplirían entonces las escrituras que dicen que debe suceder así. En aquel momento dijo Jesús a la gente, habéis salido a detenerme con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me detuvisteis, pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron, lo dejaron solito, temerosos. Híjole, pero qué bueno que después, mucho tiempo después, tenemos el relato de Pentecostés, donde de ser cobardes y huir se transforman, el Espíritu los transforma en valientes predicadores. Bueno, ok, entonces, esto es en Mateo. Ahora vamos a leer el relato en Lucas 22, 47. Ajá. Lucas 22, 47. Prendimiento de Jesús. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo encabezado por el llamado Judas, uno de los 12, que se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Advirtiendo los que estaban con él lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿golpeamos con la espada? Bueno, aquí si quieren le piden permiso. Aquí en el Evangelio de Lucas, que Lucas es como más pausado, le piden permiso a Jesús. Sacamos la espada.
Entonces, uno de ellos, pero Pedro, o sea, como que, aunque piden permiso, Pedro, antes de que Jesús conteste, saca la espada. Aquí, fíjense, versículo 50. Entonces uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Es la primera vez que nos dicen qué oreja es la que le quitan al siervo del sacerdote. Este siervo se llamaba Malco. Bueno, y le llevó la oreja derecha, pero Jesús dijo, dejad, basta ya, y tocando la oreja le curó. ¿Qué importancia tiene que sea la oreja derecha? Como que la oreja, como que en esa época se consideraba que las partes del cuerpo del lado derecho como que eran como más, como que tienen un lugar más importante que las del izquierdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es diestra y haces las cosas más con tus miembros del lado derecho, ¿no? O sea, ¿qué sería peor para un diestro? Por ejemplo, perder la mano derecha o la mano izquierda. Pues claro que perder la mano derecha, ¿no? Porque con eso un diestro, pues con eso hace todo. Entonces, por eso como que se pensaba que los miembros del lado derecho como que tenían como que un poquito más de importancia que los del lado izquierdo. Entonces, por eso aquí, delicadamente, Lucas nos lo presenta. Bueno, y le llevó la oreja derecha, pero Jesús dijo, dejad, basta ya. Y tocando la oreja, le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él. Habéis salido con espadas y palos como si fuese un bandido. Todos los días estaba yo en el templo con vosotros y no me pusisteis las manos encima. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. ¿Quién era el que estaba detrás de todas las personas que tomaron parte de alguna manera en el prendimiento y crucifixión de Jesús? En el prendimiento, en el juicio, o sea, hasta la muerte de Jesús. ¿Quién era el que estaba atrás de todas ellas? Satanás. Satanás. El poder de las tinieblas es el poder del demonio. Así como Jesús es la luz del mundo y todo es luz, cuando está Satanás hay tinieblas. Entonces es el poder de las tinieblas. Entonces ahorita, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Bueno, ahora vamos a leer Juan 18:2. No, perdón, nos falta un versiculito. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Ahora sí, vamos a leer Juan 18:2. Ay, perdona. Bueno, desde el 1, Juan 18:1. Dicho esto, pasó Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Pero también Judas, el que le iba a entregar, conocía el sitio,
porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Judas, pues, se presentó allí con la cohorte. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte. Una cohorte es un destacamiento de la guarnición romana establecida en Jerusalén. O sea, un montón de soldados. Originalmente una cohorte eran 600 soldados. Ahí obviamente que no fueron 600 soldados, pero sí una guarnición romana. Entonces Judas pues se presentó allí con la cohorte y los guardias enviados por los sumos sacerdotes y fariseos con linternas, antorchas y armas. Aquí esta es la primera vez que aparece en el Evangelio linternas y antorchas, pues si ya era de noche. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, se adelantó y preguntó. Fíjense, Jesús se adelantó, él ya sabía lo que iba a suceder. Y libremente, él es el que toma la iniciativa. Jesús es el Señor de la historia. ¿A quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo, yo soy. Judas, el que le entregaba, estaba también con ellos. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. A ver, ¿por qué? Porque yo soy es el nombre de Dios. Y decir yo soy es darse a sí mismo el nombre de Dios. Los judíos no podían mencionar el nombre de Dios. Un judío no decía Yahvé. E incluso actualmente no lo dicen y no lo escriben. Yo, bueno, he recibido 2 invitaciones de amigos judíos a las bodas de sus hijos y me llama mucho la atención cómo en el momento de escribir Dios, no escriben Dios, escriben de, luego ahí como un garabatito y luego ese. Pero Dios ni siquiera son capaces de escribirlo porque la palabra Dios y el nombre de Dios son tan sagrados que no se consideran dignos de poder ni siquiera decirla o siquiera escribirla. Y aquí Jesús se está dando a sí mismo el nombre de Dios cuando dice yo soy. Por eso, inmediatamente después de yo soy, dice, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. No lo soportaron que Jesús se diera a sí mismo el nombre de Dios. Por eso retrocedieron y cayeron en tierra. A ver, por favor, pongan ahí un papelito y vámonos a Éxodo 3:14. Éxodo 3:14. Bueno, ¿se acuerdan de este relato del Éxodo? Donde, arriba del número 3, dice la zarza ardiendo. Moisés andaba pastoreando a su rebaño y de pronto ve a lo lejos una zarza ardiendo. ¿Se acuerdan del relato? Pero se acerca porque le parece muy extraño que ve que la zarza está ardiendo, o sea, hay llamas, pero pues la zarza no se consume, no le pasa nada a la zarza, entonces se acerca a ver qué pasa. Y entonces, aquí Dios se le revela a Moisés y le dice que él es el que tiene que liberar, Dios, pero a través de él, va a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Pero entonces, Yahvé, a ver, vamos a leer desde el 13. Revelación del nombre divino. A ver, vamos a leer el 10. El versículo 10, 3:10. Así que...
Éxodo 3:10. Así que ponte en camino, yo te envío al faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipcio. Ahí está el envío, ¿no? Ahora sí vamos al versículo 13. Contestó Moisés a Dios: si cuando vaya a los israelitas y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy el que soy. Y añadió, esto dirás a los israelitas, yo soy, o sea, el nombre de Dios es yo soy me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, esto dirás a todos los israelitas, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado de generación en generación. Entonces, el nombre de Dios es yo soy el que soy. Y traducido al hebreo, ¿cómo se dice yo soy el que soy? Se dice Ejie. Pero el único que puede decir eso de sí mismo es Dios. Entonces, cuando Moisés llega con sus hermanos israelitas, con sus hermanos hebreos, cuando Moisés regresa con ellos, Moisés no les puede decir Ejie, no les puede decir yo soy, porque el único que puede decir yo soy es Dios. Entonces les dice Yahvé. Yahvé es Él es. Entonces, cuando Jesús dice yo soy, se está dando él mismo el nombre divino. Por eso es que cuando Jesús, aquí lo voy a volver a leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 6. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra, escandalizados, impresionados. Era algo muy fuerte. Porque aquí Jesús ni siquiera se estaba diciendo Yahvé, sino que se está diciendo Ejie, o sea, yo soy. Les preguntó de nuevo, ¿a quién buscáis? Le contestaron, a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, ya os he dicho que yo soy. Otra vez. Así que si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. O sea, los discípulos que lo estaban acompañando. Así se cumplirá lo que había dicho, no he perdido a ninguno de los que me has dado. ¿Se acuerdan que eso lo leímos ya en los discursos de despedida? 17:12. No, perdón, no es cierto. Pero en los discursos de despedida había dicho Jesús esto. Bueno, entonces, versículo 10. Entonces, Simón Pedro, que llevaba una espada, aquí el único que nos dice, el evangelista que nos dice quién fue el que sacó la espada, es Juan. Los otros nada más dijeron que alguien sacó la espada, pero no nos decía quién. Aquí ya, gracias a Juan sabemos que fue Pedro. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote, al representante del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha.
El siervo se llamaba Malco. También aquí Juan es el único que nos dice cómo se llamaba este representante del poder religioso. Además, imagínense, es como mutilar al representante del poder religioso de esa época. También tiene un gran significado. Jesús dijo a Pedro, vuelve la espada a la vaina. ¿Es que no voy a beber la copa que me ha dado el Padre? O sea, voy a realizar mi misión. Tú tampoco puedes interponerte. No puedes tentarme. Ya, ok. Entonces ya vimos los cuatro relatos de los prendimientos, del prendimiento de Jesús. Ahora vamos a ver un poco algunas notas que nos aclare el libro. Fíjense, aquí Lucas, por ejemplo, página 178, es que ya muchas cosas ya se las expliqué. Entonces vámonos a la página 178. Cuando Jesús les dice hasta abajo de la página, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, esta reacción de Jesús, más que ser un reproche o una advertencia, es una expresión de profundo dolor. O sea, Judas es el traidor. Y con una expresión de cariño, que es un beso, es cuando lo está entregando. Y se dirige al traidor no como a un amigo, sino llamándole con el nombre de la intimidad, Judas. En otro evangelio sí le dice amigo, pero aquí le está diciendo Judas. O sea, somos como cercanos tú y yo, le da el nombre de pila, como amigos, ¿no? Como muy cercanos. Y se dirige al traidor no como un amigo, sino llamándolo con el nombre de la intimidad, Judas, Hijo del Hombre. Quiere depositar allí el sentido teológico del momento. O sea, tiene una gran profundidad teológica decir el Hijo del Hombre. ¿Se acuerdan? El Hijo del Hombre es el que va a recibir todo el poder y toda la gloria en el libro de Daniel. Bueno, ahora, algunos comentarios del Evangelio de Juan, página 179. En el Evangelio de Juan, en el relato de Juan, Jesús es absolutamente dueño de las circunstancias. Porque Jesús, ¿se acuerdan? Jesús es el que sale al encuentro de todo este grupo que venía a aprenderlo, y Jesús es el que toma la iniciativa, y Jesús es el que dice, ¿a quién buscáis? Entonces, él es el que lleva como las riendas. Página 180. Juan habla de una cohorte y de un tribuno. Un tribuno es jefe de 1000. Pues bien, más que designar materialmente la turba que fue a prender a Jesús, Juan quiere teológicamente significar las fuerzas de las tinieblas. Miren, permítanme un segundo. Aquí en el relato, Juan pone un tribuno, un representante de 1000, o sea, no fueron 1000. Pero entonces aquí no fueron 1000 soldados. Entonces, ¿a quién está representando este grupo? Está representando a las fuerzas de las tinieblas. Judíos o romanos y el discípulo traidor poseído de Satanás. Que estos son los que se aprestan a ir contra Jesús. Pero es Jesús quien domina y guía los acontecimientos. Él sabe qué le va a acontecer. No es necesario que Judas lo traicione con un beso. Por eso Juan no habla de ello. Los otros sí hablan de que Judas lo entrega dándole un beso. Pero en Juan no. En Juan no hay beso. En Juan,
Es Jesús el que dice, ¿a quién buscáis? A Jesús, soy yo. Jesús sabe, él sabe de antemano con un conocimiento sobrenatural lo que va a acontecer y no es necesario que Judas lo traicione con un beso. Bueno, vamos a ver otros textos. A ver, donde vamos a encontrar el nombre de Dios, yo soy. A ver, Juan 8:24. Juan 8:24. Ya os he dicho antes que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Aquí esta es otra ocasión en la que Jesús se toma para sí el nombre de Dios. Y luego vamos a ver 8:58, ahí mismo, el versículo 58. Jesús les respondió, en verdad os digo que antes de que Abraham existiera, yo soy. Aquí este es un texto que habla donde podemos ver también la preexistencia divina. O sea, antes de Abraham yo soy, existo desde antes porque es, ¿no? Sabemos, Dios eterno. Pero entonces aquí Jesús también está tomando para sí el nombre divino. Y ahora vamos a ver Juan 13:19. Juan 13:19. Os lo digo desde ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Y en el relato, en este relato de la aprehensión de Jesús, repiten 3 veces, Juan repite 3 veces, yo soy. O sea, Juan pone a Jesús 3 veces diciendo, yo soy. Y 3 veces también el 3 es un número simbólico que significa perfección. Entonces, no es pues de extrañar que ante la majestad sobrehumana de Jesús retrocedan y caigan por tierra los instrumentos del mal. Es que aquí nada más como que estamos viendo a la gente que estaba ahí presente, pero no, a la mención del nombre divino caen en tierra los representantes del mal que están ahí, los instrumentos del mal. Pero habiendo llegado la hora de dar cuenta, se entregó voluntariamente, ordenando dejar partir a sus discípulos. El evangelista descubre en esto el cumplimiento de la palabra de Jesús. A ver, Juan 17:12. Juan 17:12. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, que es Judas, para que se cumpliera la escritura. Entonces, aquí se está cumpliendo, ha velado por ellos y ninguno se ha perdido. Y en el momento que aprenden a Jesús en Getsemaní, todos los demás se van.
A ninguno lo aprenden junto con él. La liberación física de los discípulos es una figura de salvación espiritual. Bueno. Ahora vamos a ver lo de Malco, página 182. Lucas ofrece un detalle particular en que coincide con Juan, la oreja derecha. Los otros dos evangelistas nada más dicen la oreja, pero Juan y Lucas dicen la oreja derecha. ¿Por qué la oreja derecha? La solución tal vez esté en el hecho de que herir el lado derecho es infligir una mayor deshonra, ya que los miembros diestros son ordinariamente los más hábiles, por lo mismo los más dignos de honor. Pedro, al herir al siervo del sumo sacerdote, ha querido infligir un deshonor de cierta calidad al representante de la autoridad. Es que no es solo la mutilación, sino que es un deshonor. Pero Jesús habiendo tocado la oreja, lo curó. A ver, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta o algún comentario en estos minutitos que nos quedan? Yo sé si, Suni. Hola, Suni, qué gusto saludarte. ¿Qué pasó? Ya sé. Un poco, no muy con la trama de la clase, pero arribita donde estábamos en Juan 13, me llamó la atención una frase que, a ver si me ayudas. Dice Jesús. ¿Qué versículo? Juan 13, ¿qué? 18. Arribita de lo que le acabamos de leer. Juan 13, 18, ajá. El que dice al final, el que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Ajá. ¿Cómo en qué sentido lo dice? Alzar contra mí. Es que están citando un salmo. Ah, ok. Están citando un salmo, es el Salmo 41:10. Si quieres, vámonos al salmo. ¿Qué Biblia tienes? Mira, por eso les recomiendo que se compren la Biblia de Jerusalén, porque en los márgenes traen, por ejemplo, aquí tengo el que come mi pan alzado contra mí su talón y viene con letra, ¿cómo se llama? Tengo el azul. Cursiva, ay, perdón, con letra cursiva. Y entonces, acuérdense que lo que es letra cursiva es que es traído del Antiguo Testamento, están haciendo un midrash, y entonces ahí al lado tengo Salmo 41:10. Si nos vamos al Salmo 41:10, lo vamos a encontrar. Y entonces se está cumpliendo la escritura, eso es lo que está diciendo, nada más. Perdón, ¿qué salmo? 41, versículo 10. Ay, a ver, no, déjenme. Sí, Salmo 41:10. Yo aquí en mi Biblia, a ver, ¿ya lo encontraron? Sí. Bueno, yo aquí en mi Biblia digo, leo, hasta mi amigo íntimo, en quien yo confiaba, mi compañero de mesa me ha traicionado. Ah, sobre Judas, ya entendí. Okay. Pero como que venía anunciado en un salmo. Sí, ya está dicho antes. Ok, gracias. Pues, ¿de qué? ¿Alguien más? Yo una pregunta muy simple. Dices que los judíos no nombran el nombre de Dios, no dicen yo soy, pero sí nombran el de Yahvé. No, tampoco. Mira, los judíos, cuando leen las escrituras, o sea, los judíos cuando leen las escrituras en hebreo, bueno, el hebreo no tiene vocales. Entonces hay un tetragrama que solamente tiene consonantes, pero cuando los judíos se encuentran con ese tetragrama, esas 4 consonantes que deberían de leer
Yahvé, bueno, sí lo leen, pero no lo pronuncian. Cuando ellos leen ese tetragrama, ellos dicen Adonai, que significa Adonai. Señor, que significa Señor. Ellos no dicen Yahvé, ellos no dicen Ehyeh, no dicen Yahvé, ¿no? Dicen, cuando lo leen, dicen Adonai. No pueden ni siquiera pronunciarlo. Pero si ya está traducido a él es, ya no están diciendo yo soy, él es. No lo No pronuncian. importa. No lo pronuncian. No. Porque es Bueno. tan sagrado, tan divino, que no son dignos de pronunciarlo. No lo No. dicen. ¿Ok? ¿Alguien más? Sí, Gracias. Ceci, yo, Lupita. Ah, Lupita, dime. ¿Cómo dices que mencionan ellos en lugar de Yahvé? Adonai. Adonai. Adonai, pero dijiste otra palabra. A ver. Yo soy, en hebreo se dice Ehyeh. Ehyeh. Pero eso solo lo puede decir Dios de él mismo. Entonces, Ajá. cuando hablan de él, Moisés fue y les dijo Yahvé. Yahvé significa él es. Ah, ok. Pero en las escrituras no está escrito Ehyeh, en las escrituras está escrito Yahvé. Ajá. Solamente está escrito Ehyeh en la revelación del nombre de Dios a Moisés, pero después ya siempre dicen Yahvé, él es. Pero lo leen y dicen Adonai, el Señor. Y el Señor significa dueño. El dueño, el Señor de toda la creación. Ese es Adonai, Claro. el dueño. Entonces, Adonai, el quién es yo soy en hebreo. Ehyeh, ajá. Con J. No te lo voy a escribir porque no sé escribir hebreo y si te escribo, o sea, te puedo escribir una barbaridad y no quisiera. Pero escucha cómo se pronuncia. Como si fuera E-J-Y. Ehyeh. Ehyeh, ok. Así se pronuncia, Y ¿no? otra pregunta. Dijiste que Getsemaní significa Lagar de uva, o sea, es como el lugar donde se apisona la uva, eso significa. ok. Las No, aceitunas. entonces no, La uva no, Getsemaní perdón, no las es lo aceitunas. Perdón, gracias por corregirme, Suni. Sí, no no la uva, las Este aceitunas. aceite. Es la aceituna. Exacto, es lo que te iba a decir. Es lo que te iba a decir. Ay, pues gracias por El corregirme. lagar de aceituna. Me equivoqué, es que también se usa para las uvas, pero por Para supuesto. las uvas. en De este caso, hecho, es para lo que se menciona más el lagar, ¿no? sí, pero me equivoqué, o sea, pero también se usa o para las uvas o para las aceitunas, me equivoqué, perdón, gracias por corregirme. Ah, ok, muchas gracias. ¿Qué más? ¿Ya estamos? Bueno, Yo sí. bueno, pues muy bien. Entonces yo creo que aquí dejamos la clase, amigas. Sí, Ceci, muchas gracias. Reciban